Vemos aquí que tengo el circuito. Vemos que lo tengo ya con transistor. Les recomiendo mucho el video anterior a este para poder tener una mayor comprensión de este tema de transistor, que podemos nosotros activarlo con una LDR. En mi canal de reproducción hay un video que es el 131, creo, 130, 131. Les va a servir realmente muchísimo para comprender el fundamento de todo esto que voy a hablar ahorita. Bueno, tenemos este circuito. Tenemos un transistor NPN. En la base del transistor tenemos una resistencia de 2200 ohms, 2.2 kiloohms. Vemos que tenemos un voltímetro para medir el voltaje en la resistencia. También tenemos un voltímetro entre base y emisor para medir el voltaje ahí. Tenemos amperímetros para medir la corriente. Aquí tenemos la LDR. Ahorita les explico esta parte del funcionamiento. En el colector del transistor tenemos un LED conectado en serie con una resistencia limitadora de corriente. Esa resistencia pues hace que nuestro LED no se nos queme. Vamos a quitarla y quiero que vean lo que sucede. Se quemó el LED, ¿sí? Por eso la importancia de tener, la vuelvo a poner, tener la resistencia limitadora de corriente. ¿Por qué? Porque los LED tienen especificaciones que se tienen que respetar. No deben de exceder cierta corriente. Bueno, en el colector, como les digo, tenemos el LED conectado en serie con una resistencia de 220 ohms. He explicado pues en mis videos anteriores de transistores que para poder activar el transistor, para que éste se pueda comportar como un interruptor cerrado, tiene que haber una corriente suficiente por la base y también se tiene que superar aproximadamente un voltaje entre base y emisor, que es aproximadamente 0.7 voltios. Vemos aquí que el voltaje medido entre este punto, que es la base, y entre este punto, que es el emisor, tenemos casi 0.7 voltios, 693 milivoltios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a controlar el brillo del LED con esta LDR. Vemos aquí que la lámpara pues se puede decir que está apagada, no está incidiendo luz sobre la LDR, entonces vemos que el valor de la resistencia LDR es muy alto. Recordar que las resistencias a mayor luz incida sobre ella, las LDR pues más alto va a ser el valor de la resistencia cuando incide poca luz. Si incide mucha luz, la suficiente luz va a ser un valor chico de resistencia. Vamos a darle luz, la máxima luz a la LDR y vemos cómo la LDR bajó su resistencia a 400 ohms, ¿sí? Pero también vemos que conforme vayamos variando, la luz va disminuyendo, conforme vayamos disminuyendo la luz va aumentando el valor del voltaje en la LDR. El valor medido entre este punto y entre este punto, pues vemos que va aumentando conforme vamos disminuyendo la luz en la LDR, ¿sí? También vemos que al darle luz a la LDR, la máxima luz de la lamparita, se nos apaga el LED. ¿Qué es lo que sucede que hace que se nos apague el LED? Cuando se nos apaga el LED, pues se entiende que el transistor está en corte, ¿sí? Vemos aquí que la corriente en la base es cero, está en cero, y vemos que el voltaje base emisor es 192 milivoltios, o sea, no es el suficiente para poder activar nuestro transistor. Esto pues funciona como un divisor de tensión, por eso les digo la importancia de haber visto el video anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí está incidiendo luz sobre la LDR, entonces vemos que el valor de la LDR disminuyó a 400 ohms, que es el valor al que más que llega aquí en el simulador, ¿no? Entonces vemos que de igual manera el voltaje en la LDR se disminuyó a 192 milivoltios. Si ustedes dividen 192 milivoltios, hay que recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm es, para obtener la corriente que circule por un elemento, hay que dividir el voltaje entre la resistencia. Entonces, si medimos el voltaje, ¿sí? ¿Qué voltaje hay? 192 milivoltios, lo dividimos entre 400, eso nos va a dar 481 microamperios, ¿sí? 481 microamperios. Y vemos que, como les digo, la corriente se toma como que sale por el sentido convencional, que es el positivo, va la corriente por acá, por acá, por acá. Y vemos que por acá, como está en corte, es prácticamente una corriente de cero por el colector. Y, por lo tanto,
Entonces la corriente que se viene por aquí prácticamente cero, entonces la corriente se viene por aquí, por acá, pasa por esta resistencia de 10.000 ohms, ocasionando una caída de tensión. Eso, como les digo, lo expliqué en el video anterior. Y la caída de tensión es 4.81 voltios. Y en este punto la corriente toma dos caminos hacia acá y vemos que aquí es cero la corriente, por lo tanto toda la corriente de aquí se viene para acá, ¿sí? Toda la corriente se viene por acá. Entonces, ¿cómo vamos a saber la corriente que hay que circula por aquí? Pues simplemente dividimos el voltaje entre la resistencia. Si dividimos 192 milivoltios entre 400 nos va a dar la corriente 481 microamperios. ¿Sí? ¿Por qué por acá la corriente es cero? Por la base. Pues porque vemos que está incidiendo la máxima luz en la LDR. Hay algo que les tengo que comentar. Ahora pues tenemos el transistor, no como en el ejercicio anterior que no teníamos el transistor. Como tenemos el transistor, tenemos que considerar el voltaje base emisor. Si recuerdan en el video anterior, esta LDR, como estaba en paralelo con esta resistencia, tenían el mismo voltaje, pero ahora vemos que el voltaje no es el mismo. Ahora el voltaje en la LDR va a ser igual a la suma del voltaje en la resistencia más el voltaje base emisor, y esto es porque ahora tenemos el transistor y pues también hay una caída de tensión entre base y emisor. El voltaje en la resistencia pues es prácticamente de cero, ese es 0.61 microvoltios, o sea, micro es muy pequeñito. Si sumamos esto es prácticamente el cero más esto, pues nos da el voltaje en la LDR. Ahora voy a ir disminuyendo la luz en la LDR, ¿sí? Vemos que disminuyó la luz, aumentó el valor en la resistencia en la LDR y de igual manera aumentó el voltaje en la LDR a 669 milivoltios, ¿sí? Si dividimos por ley de Ohm 669 milivoltios entre el valor de 1600, pues le va a dar esta corriente 418 microamperios. Claro que se tiene que recorrer el punto, porque multiplican esto por esto, les va a dar un valor en milivoltios, es decir, dividan 669 por 10 a la menos 3, que eso es 0.669, divídanlo entre 1600 y les da un valor de 4.18 por 10 a la menos 4, 4.18. Recorremos el punto a 2 para convertir a micro y eso es 418 microamperios. Y vemos que la suma de esta corriente y esta, pues es esta corriente de aquí. ¿Por qué? Porque esta corriente se reparte hasta acá y se reparte hasta acá, porque están en paralelo estos de acá. Entonces vemos que el voltaje en la resistencia se modifica de igual manera, a 33.6 milivoltios. Ahora, si dividimos el voltaje que hay ahí entre el valor de la resistencia, es decir, 33.6 milivoltios, 33.6 por 10 a la menos 3, entre el valor de la resistencia que es 2200, nos da 1.52 por 10 a la menos 5, ¿sí? Si recorremos el punto para que sea por 10 a la menos 6, que es micro, pues nos va a dar 15.3 microamperios. Entonces vemos que conforme todo esto, pues nos va ajustando los valores, es decir, vamos modificando la luz en la LDR, se van modificando los voltajes, las corrientes, y eso hace que pues si no circula la corriente suficiente por nuestra base, vemos que aquí el LED está prácticamente apagado porque aún no se supera el voltaje entre base y emisor. Recordar que el voltaje base emisor más el voltaje en la resistencia es igual al voltaje en la LDR. Sumen 33.6 más 635, les va a dar el valor en la LDR, porque esto está en paralelo con esto, con la suma de esto, ¿sí? Como les digo en el video anterior, simplemente estaba en paralelo la resistencia con la LDR, tenían el mismo voltaje, pero ahora se considera el voltaje base emisor. Entonces, esto es un divisor de tensión. Ahorita no voy a hacer ningún cálculo porque, como les digo, en el video anterior hice varios cálculos y todo, y pues cómo íbamos variando el valor de la luz en la LDR, y pues de igual manera íbamos modificando todos los datos. Vemos que hay un punto en el que conforme el LED pues queda igual, ¿sí? O sea, hay un punto en el que, a ver, aquí es se puede decir que es el máximo brillo del LED, y ya después, aunque vayamos disminuyendo la luz, el LED se queda de igual manera. Entonces espero que este video les haya ayudado mucho. Nos vemos. Chao.